Bueno, buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve y únicamente quería daros a todos la bienvenida a este auditorio de Uría Menéndez, en el que acogemos hoy este nuevo encuentro de la Asociación Diálogo. Para mí, en mi doble condición de socia del despacho y de miembro de la Junta Directiva de la asociación, pues es un placer poder dirigirme a todos vosotros en un evento como este, ¿no? Diálogo es una asociación que entre sus objetivos pues, pretende aportar valor al debate europeo a través de esos vínculos hispano-franceses y en la que grandes empresas con intereses españolas, con intereses en Francia y franceses con intereses en España y socios individuales entre los cuales también me encuentro, pues estamos convencidos de que la sociedad civil debe y puede difundir conocimiento, fomentar reflexiones bilaterales y promover esas relaciones entre empresas y personas, ¿no? Y bueno, pues a través de actividades como este evento que celebramos hoy, Diálogo lo que hace es fomentar pues ese intercambio de ideas, de experiencias y ejercer una labor divulgativa que yo creo que beneficia no solo a sus socios, sino a la sociedad en su conjunto. Y en Uría Menéndez también trabajamos cada día para ser mucho más que un despacho de abogados, ¿no? Nos enorgullece decir que somos una escuela, una empresa y una institución. Y transmitimos de generación en generación pues esa pasión por el derecho, por el conocimiento, por la investigación que nos han legado nuestros fundadores y que bueno, representa una guía en nuestro quehacer diario, ¿no? El rigor, la responsabilidad, la búsqueda de la excelencia y la disponibilidad a nuestros clientes son esos referentes, ¿no? Y esa guía de todos los que trabajamos aquí. Y con este espíritu un poco formativo y de compartir conocimiento que nos une a Diálogo y a Uría Menéndez, entre otras muchas cosas, pues es estamos encantados, ¿no? Y es una suerte estar hoy aquí para poder celebrar estas reflexiones con todos vosotros sobre las elecciones europeas en un momento, yo creo que geopolítico y social convulso y con un tema pues, de la máxima actualidad. Y sin más, yo os agradezco a todos vuestra presencia hoy aquí. Quiero agradecer también a Silvia Carrasco, a Ana Cabrera, a todo el equipo de la asociación que con su trabajo hacen que todo esto sea posible. Y le cedo la palabra a Loreto Ordóñez, presidenta de la asociación, para dar comienzo al acto. Muchas gracias. Pues buenos días, bonjour à tous, y si me permitís, muchísimas gracias a todos por venir. Yo creo que a un acto de máxima relevancia, pero antes que nada dar las gracias a Marta, a Marta y a Uría siempre por su colaboración, por su implicación y por hacernos las cosas, la verdad que tan fáciles a la hora de organizar eventos en esta casa. Por tanto, muchísimas gracias Marta y muchísimas gracias Uría. Yo creo que Marta lo ha dicho muy claro, la misión de Diálogo es impulsar la integración europea gracias a este vínculo hispano-francés. Y creemos que con la organización de esta mesa redonda vamos a enriquecer la reflexión sobre algunas de las preguntas que yo creo que nos planteamos todos y que se van a plantear sobre el futuro de la Unión Europea tras los comicios del Parlamento Europeo para el 9 de junio. Estoy segura que nuestros ponentes, nuestra moderadora, todos con muchísima experiencia en temas europeos, nos van a ayudar a comprender mejor qué camino puede emprender nuestro continente en las próximas semanas. Y si me permiten, les voy a presentar la mesa que nos va a acompañar hoy. Judith Arnal, investigadora senior del Center for European Policy Studies y del Real Instituto Elcano. José Carlos Cano Montejano, presidente de Europa Ciudadana y vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Pablo García Verdoy, líder de Asuntos Públicos para Europa en Llorente y Cuenca y ex embajador representante permanente ante la Unión Europea. Y Abel Romero Junquera, capitán de navío y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. El coloquio va a ser moderado por Marta Carazo, presentadora del telediario Segunda Edición y ex corresponsal en Bruselas
hasta hace muy poquito de Radio Televisión Española. Yo creo que es todo un cartel de lujo que seguro que vamos a aprender muchísimo. Muchísimas gracias por vuestra participación. Y antes de entrar de lleno en el debate, le voy a pasar la palabra al joven Dorian Dion, estudiante francés de doble grado de Derecho Hispano-Francés, para que nos resuma en 3 o 4 minutos cuáles son las expectativas de los jóvenes ante las próximas elecciones. El futuro de Europa, sin duda, es de los jóvenes y tiene todo el sentido darles la palabra, escucharles y sobre todo darnos a nosotros la oportunidad de escucharlos y de entender efectivamente cuál es su visión y su aspiración para Europa. Dorian, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, además en pleno periodo de exámenes, que sabemos que hay examen mañana. Muchas gracias, tienes la palabra. Gracias a todos. Buenos días a todos. Bueno, me llamo Dorian Dion, tengo 19 años, soy francés y peruano y actualmente estudio en el doble grado de Derecho Hispano-Francés en la Universidad Complutense de Madrid y la Paris Panthéon-Sorbonne en París. Antes de todo, me gustaría darle las gracias a la Asociación Diálogo, que me permitió ser becario de la beca que provee cada año para los estudiantes franceses que estudian acá. Y además por permitirme ser hoy el portavoz de mi generación sobre temas que nos importan un montón. Precisamente para muchos de nosotros, las próximas elecciones europeas van a ser las primeras a las cuales vamos a participar como nuevos votantes. Por lo tanto, me gustaría presentarles qué expectativas tenemos los jóvenes ante estas elecciones. Primeramente, en el ámbito social, nos gustaría saber qué piensan hacer los legisladores en cuanto a la precariedad estudiantil, el desempleo, la inflación y también la posibilidad de un sueldo mínimo europeo. Además, en el ámbito ecológico, nos preguntamos sobre la real suficiencia y suficiencia de la Agenda 2030 y, en fin, sobre la unidad de la Unión Europea, que ya pasaron 20 años tras la mayor ampliación de la Unión Europea, cómo mejor integrar a territorios que siguen aislados geográficamente y económicamente. El segundo tema que nos interesa es la Europa de derechos. Justamente frente a la crisis de la democracia representativa, cómo responder frente al abstencionismo, la desconfianza hacia la clase política y a una polarización de los jóvenes cada vez más fuerte y siempre fomentada por un euroescepticismo cada vez más fuerte. Por otro lado, la fragilidad del espíritu crítico de las libertades de prensa y de expresión nos preocupa bastante, sobre todo cuando vemos un populismo euroescéptico y una doxa cada vez más exacerbados. Terceramente, lo que nos interesa bastante es cómo responder a las crisis como Palestina o Ucrania con una coherencia, una acción colectiva coherente y también creíble, digamos, que sea coherente con nuestros valores. ¿Cómo hacer para tener una acción coherente con eso? Y cuarto punto, que es la crisis migratoria, que también nos importa bastante. ¿Cómo responder con humanidad frente a esta crisis? Y al mismo tiempo responder a una demanda electoral que está aquí sobre este tema y que nutra cada vez esos populismos. En fin, nos interesa bastante la urgencia militar y cómo fomentar unos ejércitos numerosos profesionales para evitar justamente una movilización general que nos impactaría mucho y así permitir una autonomía estratégica europea y una soberanía europea. Y, en fin, el tema de si tenemos que pasar o no en una economía de guerra nos interesa bastante. Por lo tanto, me gustaría acabar este corto pasaje concluyendo citando a Albert Camus y su discurso del Premio Nobel de Literatura del 1957, que decía: cada generación, sin duda, se cree consagrada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero su labor quizás sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Muchas gracias. Bueno, gracias, Dorian. Gracias a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros y sobre todo con los 4 ponentes que tengo aquí.
en la mesa, que tengo el honor de moderar, ellos son los que saben, así que si os parece vamos a empezar. Yo creo que, yo solo unas palabras, es evidente que estas elecciones no tienen nada que ver con las elecciones de 2019, el mundo parece que se ha dado la vuelta con un calcetín, o la Unión Europea al menos, y un ejemplo de ello es algo con lo que ha dicho Doriana ahora que me ha sorprendido, que los jóvenes les preocupe la urgencia militar, ha dicho. Es algo que no se hubiéramos ni imaginado, ¿no? Cuando es algo que estaba totalmente fuera del debate y los jóvenes lo tenían fuera de su espectro. Eso es por algo y es uno de los síntomas, entre otros muchos, de que la Unión Europea está en un momento crucial ahora mismo y por eso estas elecciones y hablar de ellas es pertinente. Vosotros son los que sabéis, yo voy a ir planteando temas, vais hablando, podéis, por supuesto, interrumpiros educadamente, pero quiero decir que no hace falta que sea una cuestión de pregunta-respuesta. Y yo creo que la primera pregunta o el primer planteamiento, así para un poco entrar en el debate, es evidente. ¿Vosotros creéis que estas elecciones, me permitís que os tutee, son una amenaza o son una oportunidad? Eso que vimos tanto de que Europa de cada crisis sale reforzada. ¿Esto es otra oportunidad para salir reforzados o realmente es un momento que a vosotros os preocupa porque no hacemos más que leer esa palabra de amenaza, amenaza, amenaza entre lo que se enfrenta la Unión Europea? Pablo, por ejemplo, que estás en Italia. Bueno, muchas gracias, Marta, y muchas gracias a la Fundación Diálogo, a Silvia en particular y sobre todo a Uría, ¿no? Un lugar donde tengo tantos amigos y he estado tantas veces en este auditorio hablando de temas europeos. Bueno, yo creo que evidentemente es una oportunidad, pero tenemos un riesgo muy grande de boxear por encima de nuestro peso. Quiero decir que la legislatura que se abre con muchas necesidades, pero todavía no se definen las soluciones a esas necesidades. Es decir, el núcleo duro de los retos requiere financiación que no tenemos. Y ese problema de la financiación yo creo que va a protagonizar los próximos años. No podemos seguir hablando de voluntad política sin poner los medios para ello. Y yo creo que el reto ahora es aterrizar en propuestas concretas de financiación lo que tenemos que hacer en el ámbito climático, en el ámbito de la defensa y en el ámbito de la integración y la gobernanza económica. Lo que pasa es que eso, y enseguida la palabra, eso estaríamos ante ese reto igual aunque no hubiera elecciones. El dinero ahora mismo no existe frente a los retos que hay. Entonces, estas elecciones que se presentan ahora mismo, en las que parece que esto ya es evidente que va a haber un cambio en el arco parlamentario, un cambio de fuerzas políticas, ¿lo ves como reto o como oportunidad? Enseguida pasamos. No, yo lo veo como reto en el sentido de que tenemos que pasar un mensaje claro de integración o no. Pero lo que no podemos descontar es la realidad del Consejo. Porque aquí se produce un malentendido. Creemos que lo que cambia es cuando cambia el Parlamento. No, las fuerzas políticas son también las que se sientan en el Consejo, que son 27 Estados miembros, que es un Consejo mucho más, por decirlo así, conservador, si me permitís, o de derechas, como queráis, que lo que era anteriormente, y esa línea política ya está fijada, ¿no? Otra cosa es que el Parlamento Europeo la confirme, pero los dos colegisladores son igualmente importantes y en ese sentido la voluntad de los dos colegisladores tiene que ser confirmada en estas elecciones europeas y en sucesivas elecciones nacionales. Y ese continuum que vemos en Europa es lo que va a generar una línea y una dirección concreta. Judith. Muchas gracias y muchísimas gracias a la Asociación Diálogo y a Uría Menéndez, que por cierto yo fui becaria aquí, luego ya me dio por opositar, pero es un placer estar aquí de vuelta. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, y ayer por la tarde, como no tenía otra cosa mejor que hacer, vi el debate que tuvo lugar entre los 5 candidatos líderes. ECR e IDE no participaron y salí bastante preocupada del debate. ¿Por qué? Porque en todo momento lo que se puso de manifiesto son las grandes necesidades que tiene la Unión Europea. Se hizo referencia a esa triple constelación, ¿no? De, por un lado, financiar la transición ecológica, la transformación digital. En segundo lugar, necesidad de invertir en defensa. Y en tercer lugar, financiar también la ampliación de la Unión Europea porque
hasta cierto punto los países que somos más beneficiarios de las políticas de cohesión y agrícola común no queremos ver nuestras asignaciones reducidas porque se adhieran nuevos Estados miembros. Entonces todo esto requiere muchísimo dinero. Y las referencias que se hicieron a financiación fueron mínimas. Ursula von der Leyen simplemente dijo: tenemos que debatir sobre la introducción de nuevos recursos propios. La candidata verde fue la que fue un poquito más concreta y dijo que había que extender el ETS. Y Nicholas Schmidt, el candidato socialdemócrata, simplemente dijo que tenemos que tener una unión de mercados de capitales porque al final todo esto no se cubre solo con financiación pública, sino que hace falta también financiación privada. Y ya está, es decir, se concretaron muchísimo las necesidades, pero muy poco cómo se va a financiar eso. Y en mi opinión no hay una falta de recursos. Por dar un dato, y este dato aparece en el informe de Enrico Letta, la Unión Europea tiene 33 billones de euros, billones españoles, de ahorros. Simplemente no se canalizan correctamente. No se canalizan correctamente, para empezar, porque no hay productos paneuropeos de ahorro bien diseñados. También desde el punto de vista de la inversión minorista hay una falta de educación financiera que hace que gran parte de los activos financieros de los hogares europeos se destinen a depósitos y efectivo en lugar de invertirse en mercados de capitales, fondos de inversión. Esto desde el punto de vista de la financiación privada, pero es que desde el punto de vista de la financiación pública hay una institución hasta cierto punto oscura en Luxemburgo que cae debajo del radar, que se llama el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que desde la última crisis de deuda soberana no ha vuelto a hacer nada porque se ha pasado ya la barrera de que desde fuera nos impongan condicionalidad, y esto se ha visto con el plan de recuperación. Y en esa institución, España, simplemente hablando de España, tiene 10.000 millones de euros depositados de capital desembolsado. El conjunto de los países de la zona euro tienen 80.000 millones de euros desembolsados en capital. Y esa institución tiene 422.000 millones de euros de capacidad financiera y está ahí, en estado de hibernación. Entonces, realmente creo que lo que hace falta es un debate sobre esto, porque las necesidades ya las hemos identificado. A ver, muchas gracias. gracias. Una de las carteras importantes ahora que necesitan financiación, precisamente. Muchas gracias, Marta. Buenos días. En primer lugar, igualmente me uno al agradecimiento a la Fundación Diálogo. ¿Se oye? Ahora se oye. A Diálogo y a Uría por la invitación al Instituto para hablar de estos temas. En la parte que me toca voy a hablar sobre todo de temas de... En ese sentido, me gustaría un poco, en cuanto a oportunidad o amenaza, destacar, un poco en la misma línea que el embajador, que Pablo, el Parlamento Europeo, las funciones que tiene o las competencias que tiene en seguridad y defensa son prácticamente nulas. Son esencialmente de emitir recomendaciones, emitir informes y dar consejo al propio Consejo, valga la redundancia, cuando el Consejo se lo pide a través normalmente del alto representante. O sea, las competencias son, digamos, muy limitadas, por decirlo de una forma eufemística. Un escenario de un Parlamento Europeo fragmentado pues, posiblemente no ayude mucho a las iniciativas en curso, sobre todo por parte del Consejo y en cierta medida por parte de la Comisión, que también tiene unas competencias muy limitadas en seguridad y defensa, muy limitadas, aunque parezca, por lo que leemos en prensa, que la Comisión, digamos, está haciendo grandes avances en temas de defensa, y realmente no es verdad. O sea, está haciendo cosas y poquito a poco, pero los países, ya desde los orígenes de la política común de seguridad y defensa, se quedaron un poquito con todo el proceso de decisión. Es una política intergubernamental y que se decide por unanimidad de capitales. El Parlamento contribuye un poquito, la Comisión está buscando un papel cada vez mayor que los propios países en su momento, y hablo de finales de los 90, en Saint-Malo, yo creo que quisieron limitar el papel de la Comisión, y hoy en día pues, bueno, se está abriendo una oportunidad que con un Parlamento más cohesionado, un poquito más equilibrado, para una Europa un poquito más fuerte, posiblemente tenga o ayude a contribuir a ese desarrollo, digamos, industrial de defensa, que es un poco la parte en la que la Comisión está intentando empezar a trabajar. Antes de nada, gracias por la invitación a la academia. Me siento aquí como representante de la Complutense, de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, ¿no? Pues, quiero matizar una cosa, ¿vale? Pues ya que hay que tener diálogo. Es cierto que en el aspecto de defensa
No hay una atribución explícita, no es una competencia, pero sí que tenemos que tener en cuenta que ahora mismo más del 50% del boletín oficial del Estado es transposición de normas europeas. La semana pasada estuve en Ceuta y en Melilla, me invitaron para el Día de Europa, no, la semana anterior, ¿no? Hicimos un pequeño estudio de qué impacto tenía en las ciudades autónomas, que no estamos hablando de una comunidad autónoma de la península, como dicen ellos, ¿no? Y el 60% en Melilla tiene una vinculación, su actividad normativa con las competencias europeas y la transposición, la incorporación al derecho local. Es decir, yo creo que lo que creo es que a mí, por lo menos como profesor de Derecho de la Unión Europea, que llevo dando esta asignatura, me da vergüenza decirlo, pero 29 años, está el cálculo, y lo que sí me parece muy preocupante son las tasas de participación de la ciudadanía en las elecciones europeas. O sea, eso me parece realmente... Es decir, hay 13 países que no llegan al 35% de participación. Es decir, 2 tercios de su población no se interesan por Europa, no van a votar. Su mayoría países de nueva incorporación, a partir de la gran incorporación de los países del este del año 2004, pero no solo. Tenemos que en Francia es el 50,0 no sé qué %. La mitad de los franceses no se interesan por los asuntos que es del colegislador de la Unión Europea, que es el Parlamento. El 45% en Holanda, en los Países Bajos, es el 40%. Incluso un país tan beneficiado de la Unión Europea como es Polonia, que es receptor nato de fondos europeos superior a la cantidad que se lleva a España, muy, muy superior, el 45%, solo vota en las elecciones europeas el 45%. 8 países superan el 50%. De esos 8 países, 5 es obligatorio votar. ¿Tienen la obligación de ir a votar? Claro, en Bélgica vota el 90%, lógico, es obligatorio. En Luxemburgo también. Pero a mí lo que me preocupa es que la mitad de la Unión Europea no llega al 35% y hay solamente 8 países, 3 países donde se vota por encima del 50% por motu propio, es decir, por elección de la ciudadanía. Marta, es muy grave. Yo no sé con qué nos vamos a ver confrontados ahora, pero sí creo que si no hay un aumento en la participación, mal vamos. Porque si ante los retos que tenemos de Ucrania, del Green, o sea, el Pacto Verde Europeo, de todas estas cuestiones que nos afectan no solamente como ciudadanos, sino en el núcleo esencial de la ciudadanía, que es el bolsillo. Pues si no vamos a votar, yo creo realmente que tenemos que empezar a hacernoslo mirar, ¿no? Empezó un poco negativo, disculpadme. No, yo quería reaccionar a esto con un comentario, porque yo creo que le echamos la culpa a los ciudadanos, pero la culpa no la tienen ellos, ¿no? Entonces, a mí, al final, lo que me parece es que aquí hay un debate que no hemos abordado, que es qué es lo que hacen las fuerzas políticas nacionales en relación con el debate europeo, ¿no? ¿Qué importancia le dan? ¿Qué protagonismo le dan? No estamos hablando de que a los ciudadanos no les interese Europa porque no votan en las elecciones europeas. Son 2 cosas distintas. No les interesa el Parlamento Europeo. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué no les interesa el Parlamento Europeo? Quizá porque el enfoque que hacen los partidos nacionales es equivocado. Es un enfoque, por decirlo así, residual. Nos engañemos, ¿no? Y en el debate político, cuando se empieza una campaña, se empieza a discutir sobre temas de política interior siempre y además no se le da a los diputados europeos ningún protagonismo en el ámbito local. Yo me acuerdo con Josep Borrell, cuando era presidente de la Comisión Mixta de Unión Europea en el Congreso, yo estaba entonces trabajando en el Congreso, que iniciamos una reflexión también de cómo integrar el debate europeo en nuestra zona de confort nacional, es decir, la carrera de San Jerónimo, la discusión normal, e incorporar a los diputados europeos a los debates políticos nacionales, porque tienen, como tú bien has dicho, una dimensión nacional. No se ha hecho. No se ha hecho, no hay interés, no solo en España, es un fenómeno generalizado. Entonces, a mí, al final, lo que me parece muy importante es que volvamos a definir claramente dónde estamos. Y dónde estamos es en una construcción extraordinaria, enormemente exitosa, que lo que ha hecho ha sido reforzar las competencias de los ciudadanos europeos trascendiendo al Estado nacional. Es decir, que cuando estás votando europeo, estás votando también competencias nacionales que trascienden porque no están en el ámbito de la soberanía restringida de un Estado-nación. Y ese debate es un debate que debe empezar por los protagonistas, que son básicamente los partidos políticos que representan la voluntad o articulan la voluntad de la ciudadanía.
no los ciudadanos, que no es que se estén equivocando, es simplemente que no les estamos pasando los mensajes adecuados. Yo, por reaccionar a esto, estoy totalmente de acuerdo y creo además que esto es una responsabilidad colectiva y yo como think tanker que soy, creo que también tenemos un rol muy importante que jugar para tratar de llevar al conjunto de la ciudadanía qué es lo que aporta la Unión Europea. Tradicionalmente España no ha sido un país euroescéptico, pero yo estoy en contacto, e intento estar en contacto con lo que se mueve a mi alrededor y sí que cada vez noto mayor crítica. Y creo que es porque realmente no se está haciendo el esfuerzo adecuado, o por lo menos este esfuerzo no tiene los resultados correspondientes por parte de fuerzas políticas, por parte de asociaciones de la sociedad civil, de qué es lo que aporta la Unión Europea y cómo funciona la Unión Europea. Es decir, nosotros ahora salimos a la calle y preguntamos a un ciudadano de a pie qué es la Comisión Europea, qué es el Parlamento Europeo, qué es el Consejo de la Unión Europea, qué es el Consejo Europeo. Y yo estoy segura de que la gran mayoría de las personas no sabrían distinguir, no saben lo que son los colegisladores, no saben cómo se aprueba un reglamento o una directiva. Entonces, es muy difícil que entiendan que están votando en clave europea. Es muy difícil para un ciudadano de a pie votar en clave europea y que trascienda del debate puramente nacional, de la crispación que hay a nivel nacional, simplemente porque no se les ha proporcionado la información adecuada para que conozcan esto. ¿Y creéis que esto de lo que estamos hablando puede tener que ver en que en determinados países cada vez más estén ganando fuerza partidos de más extrema derecha, muchos euroescépticos, o ahora ya no tanto euroescépticos? Bueno, el otro día decían, ya no es no a Europa, ahora queremos otra Europa distinta, ¿no? ¿Puede tener que ver ese apoyo ciudadano en esos países? Y esto, si se corrobora en el Parlamento, que por mucho que sea el hermano pequeño en Bruselas, que es el hermano pequeño, al final tiene que dar el visto bueno y tiene que hacer ese trílogo y tiene que ver en el peso del Consejo. Esto puede perjudicar o cambiar lo que es la percepción de los valores europeos, de la construcción europea, que hasta ahora hemos tenido en mente. En mi opinión, hay dos razones que pueden explicar el euroescepticismo. En primer lugar, razones puramente culturales, sobre todo en zonas más rurales donde los ciudadanos ven que está habiendo una evolución social muy, muy fuerte, que cada vez es hasta cierto punto más progresista. Entonces son ciudadanos que dicen, esto a mí no me representa, quiero volver a los valores tradicionales, eso está yendo demasiado rápido. Y el segundo elemento, y yo creo que este es el más importante y hay literatura académica al respecto, es la falta de desarrollo económico en determinadas regiones, en particular que determinadas regiones que tradicionalmente estaban muy industrializadas, cada vez lo están menos, cada vez se crea menos empleo, el poder adquisitivo de las personas en esas regiones, de los trabajadores, cada vez es menor. Entonces, esto genera una fuerte desafección con respecto a la Unión Europea y a los partidos más tradicionales. Es decir, los ciudadanos dicen, ¿qué están haciendo los partidos tradicionales por mí? ¿Qué está haciendo la Unión Europea por mí si en mi región cada vez hay mayores tasas de desempleo, cada vez mi poder adquisitivo es menor? Entonces, realmente yo creo que aquí es fundamental trasladar qué es lo que aporta en términos positivos la Unión Europea y qué aportan los partidos más tradicionales, porque si no es muy, muy sencillo que fuerzas más reaccionarias y más euroescépticas capitalicen ese descontento. Y aquí hay un punto que creo que es importante y que también ha sido demostrado por la literatura académica, y es que hay algunas voces que dicen la austeridad o el austericidio, ¿no? Como a veces se emplea este término, de la crisis de deuda soberana en países como Grecia, España, Portugal, Chipre, ha hecho aumentar el euroescepticismo, y esto no es así. Curiosamente, y está demostrado empíricamente, en esos países, después de que recibieran los programas de asistencia financiera, el porcentaje de población euroescéptica cayó. Entonces, el euroescepticismo no está relacionado con recetas de imposición de determinadas reformas estructurales, sino simplemente con que determinadas regiones, que además tradicionalmente eran las más avanzadas, se estén quedando relegadas. Yo, si me permite, si no quiero monopolizar la conversación con Judith, que somos
somos muy colegas y amigos, ¿no? Aquí hay un elemento fundamental que a mí me parece muy importante reivindicar. Hay un viejo historiador británico que se llama Alan Milward, que escribió, para mi gusto, la obra más importante para explicar el proceso de creación de las comunidades europeas, que se llamaba Las comunidades europeas al rescate del Estado-Nación. Es una perspectiva muy británica, pero muy inteligente, que es decir, a diferencia de lo que mucha gente cree y muchos de los que Judith estaba describiendo como contrarios al proceso de integración, lo que hace la Unión Europea es darle sentido al Estado-Nación en el siglo XXI, cuando el Estado-Nación ya no tiene instrumentos para sobrevivir. Es decir, le da una nueva vía para que la demos nacional se canalice y se complemente con una demos europea. Pero es una sinergia muy virtuosa, ¿no? Y quizá lo que se nos ha escapado, sobre todo con la ampliación del 2004, es que había muchos europeos que vivían bajo una demos soviética impuesta, que querían recuperar su soberanía y que de repente se encuentran con otra soberanía adicional que diluye, según ellos, la suya propia. Y esa contradicción no existe. De hecho, Polonia nunca ha sido más soberana que gracias a la combinación de una Polonia independiente y una Bruselas en la que Polonia juega un papel importante. Y así podemos mencionar los 14 países de la ampliación del 2004-2007. Todo eso lo que nos dice es que quizá nuestra narrativa tan binaria, Estado nacional contra integración europea, sea también una narrativa equivocada. Y Francia, por ejemplo, donde estamos ahora en una fundación tan vinculada al diálogo hispano-francés, ha entendido eso muy bien, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer, y ya lo decía Monnet y lo vuelve a repetir Macron, cómo puedo hacer compatibles los dos elementos y hacerlos ricos en su diversidad, pero en su complementariedad? Yo creo que esos dos elementos ha habido una oportunidad de oro para verlos en conjunto, que ha sido la pandemia, ¿no? Porque bajando de bueno, pues estos grandes pensadores o de lo que podríamos teorizar es algo de la calle. Tú, porque estás en la Unión Europea, has tenido una vacuna rápido. Si eso no ha hecho que la gente se dé cuenta, por ejemplo, y ahora me iba a ver la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no ha hecho que los europeos nos demos cuenta de lo bueno que es estar dentro de la Unión Europea, de las oportunidades que nos da, de la fuerza que nos da. Ahí ya hay que mezclar también la OTAN, porque estamos hablando de seguridad y defensa, pero no ha sido un elemento, o debería haber sido un elemento unificador. Sí, la verdad es que la guerra de Ucrania lo que ha puesto encima de la mesa es el debate sobre la defensa, que es un debate, yo creo que bastante olvidado en Europa en general, y casi desde el final de la Guerra Fría, pues hemos creído que lo que es un conflicto armado en Europa era algo que no iba a volver a suceder nunca más. Y bueno, vivimos Yugoslavia en los 90, una cosa un poquito más centrada, y ahora tenemos el problema de la guerra de Ucrania. La reacción de la Unión Europea, bueno, la podemos ver desde distintos puntos de vista. En temas de defensa, la Unión Europea como tal tiene relativamente, cuando hablo de Unión Europea Consejo, tiene todas las competencias. O sea, todos los temas de defensa en el ámbito de la Unión Europea son de las capitales. Bruselas no juega mucho. Como hemos dicho, el Parlamento juega poquito y la Comisión juega muy poquito también. Juegan las capitales, que nunca han querido ceder la defensa y un poquito más la seguridad como bueno, es un poco columna vertebral del Estado-Nación que decía Pablo, ¿no? El propio Tratado de Lisboa no contempla la defensa. La política común de seguridad y defensa deberá evolucionar hacia una política común de defensa, no hemos evolucionado todavía, que podrá llegar, si así lo decide el Consejo, por unanimidad, y la palabra unanimidad está muy recalcada, una defensa común, si así lo decide el Consejo. Eso ni ha sucedido, ni tiene visos de que suceda. Las culturas estratégicas entre un polaco, un escandinavo, un finlandés ahora mismo, o un español o un portugués son muy distintas. La sensación de amenaza es muy distinta y la defensa se tiene como algo muy propio. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Gestión de crisis durante 25 años, no ha hecho más. ¿Y qué ha hecho con la defensa? Nos guste decirlo o no, la defensa ahora mismo está en el ámbito OTAN. O sea, la Unión Europea está defendida en OTAN. Hay que tener en cuenta que el 98% de la población de la Unión Europea es simultáneamente población OTAN. Parece como que somos dos
hay un poco de, casi un punto de esquizofrenia, ¿no? Parece que son otros, la OTAN, ¿no? Si la OTAN somos nosotros. O sea, 23 de los 27 somos OTAN. Y suponemos, y significamos el 98% de la población, porque los no OTAN son, como hablábamos antes, son Austria, Malta, Chipre e Irlanda. Vamos a decir, los grandes están todos en OTAN y todo el esfuerzo de defensa se hace en otra. Otra cosa, que Europa pudiera evolucionar hacia una dimensión de defensa europea dentro o fuera de la OTAN, y entramos en autonomía estratégica, entramos debate en el que llegar a, digamos, a un consenso, yo creo que el embajador lo sabe mejor que yo, es prácticamente imposible hoy por hoy. O sea, no hay voluntad política de los 27 de llegar a un consenso. Vemos el tema de defensa desde unas perspectivas totalmente distintas dependiendo del país. Polonia, Suecia y Finlandia han entrado en la OTAN. ¿Por qué han entrado en la OTAN? O sea, es una reflexión, ¿no? ¿Por qué piden entrar en la OTAN? Pues porque supongo que se consideran vulnerables, ven lo que está pasando en Ucrania y dicen, ¿quién me defiende? La OTAN. Otra cosa. A ver, cuando hablamos de ejército europeo, cuando Josep Borrell se empeña tanto en esta autonomía estratégica y en el ejército europeo, ¿de qué estamos hablando? Yo, con todo el respeto tanto a von der Leyen como a Josep Borrell, yo creo que cuando hablamos del ejército europeo hablamos de una utopía que es irrealizable, es absolutamente irrealizable. O sea, un ejército de europeos, que sería la OTAN, es un ejército de europeos, cada uno pone un ejército europeo con un ministerio de defensa en Bruselas, con un comisario de defensa que dependa de la Comisión, como la defensa como política comunitaria, creo que hoy por hoy es inviable. Es inviable. Es que no hay visos. Sobre todo porque cualquier proceso que lleve a eso hay que aprobarlo por unanimidad. Y hay un montón de países, sobre todo los del este, que no lo van a aprobar jamás. Polonia casi tiene más relación con Estados Unidos bilateral que en el ámbito OTAN. O sea, tiende más a lo bilateral que a la propia OTAN, ya no hablemos de la Unión Europea. ¿Qué es el ejército europeo? Y yo ahí me gusta recalcar siempre, ¿quién habla de ejército europeo? Y lo digo con todo el respeto a Bruselas, donde he estado muchos años. Lo hablan las élites de Bruselas, pero los presidentes... Alguno lo habla, pero mucho menos, que son los que tienen las competencias, los que tienen, digamos, la decisión, son las capitales. Hablan mucho menos del ejército europeo. Lo habla, digamos, la élite comunitaria, se habla mucho más en ese discurso, que yo creo que es más deseo que realidad. Y hoy por hoy yo creo que el ejército europeo es una realidad no viable. La defensa está asegurada, digamos, en el marco OTAN. ¿Que podemos avanzar hacia una dimensión europea? Podemos avanzar. Y de hecho estamos dando pequeños pasos e incluso está participando la Comisión. Pero es un proceso largo y donde los 27 tienen que ponerse de acuerdo. ¿Mayorías cualificadas en tema de defensa? Yo no las veo. Hay gente que las ve, pero yo creo que es bastante complicado. Es un tema muy columna vertebral de la soberanía de un Estado como para no tener ese derecho de veto, ¿no? Decían los suecos, creo que era en la conferencia intergubernamental en el año 97, y decía que, o sea, el derecho a la unanimidad no deja de ser, en el fondo, un derecho de veto. De esto que no me gusta, bueno, puedo dar abstención constructiva, pero es un derecho de veto. Y en temas de defensa, los países son muy sensibles. Las amenazas se perciben distintas. España, y yo miro un poco al sur, nuestra percepción de amenaza no viene realmente de Rusia. Rusia no está en nuestra estrategia de seguridad nacional, Rusia no sale como amenaza. Entonces, poner todo eso en un mismo caldero y hacer lo veo muy complicado. Es una utopía, yo creo. No sé si quería decir algo. Sí, en relación con el tema del ejército europeo, estoy totalmente de acuerdo y además el experto eres tú, Abel, pero creo que sí que se pueden dar pasos en el sentido de que, por poner un ejemplo, y esto tendrás tú los datos, ¿cuántos tipos de tanques hay en la Unión Europea? ¿Cuántos tipos hay en Estados Unidos? ¿no? Entonces, seguramente sí que se puedan dar pasos en el sentido de que haya compras conjuntas, licitaciones conjuntas, aumentar las capacidades industriales de la Unión Europea en su conjunto y no de determinados Estados miembros concretos, ¿no? Entonces, Airbus, por ejemplo, creo que es un ejemplo magnífico desde el punto de vista del sector privado de cómo la cooperación entre distintos Estados miembros puede ser muy útil y muy fructífera, ¿no? Entonces, por supuesto, sin llegar a la idea de un ejército europeo, que no tiene ningún sentido, porque en la medida en la que no hay unión política es muy difícil que haya un ejército que lleve la bandera de la Unión Europea y no la de un determinado Estado miembro. Pero desde luego mayor cooperación para ganar escala, ¿no? Porque uno de los principales problemas que creo que tiene la Unión Europea, y no solo en el ámbito de la defensa, en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito financiero, en el ámbito energético, es la falta de escala. Entonces, no se puede ganar escala
a nivel... Sí, uno de los problemas graves en lo que es capacidades militares, la capacidad de la Unión Europea de ser un actor global, tener capacidad de ser no solo voluntad, que tampoco la tiene porque no hay unanimidad, sino capacidad, es el problema de lo que dices, duplicidad y fragmentación. Me voy a mi ejemplo marítimo como marino. Estados Unidos tiene dos tipos de lo que llamamos los marinos un escolta, que es el que protege, digamos, la unidad, una fragata, un destructor. Estados Unidos tiene en esencia dos tipos de escoltas. En Europa tenemos 27 tipos. Tenemos más escoltas, fragatas, destructores que Estados Unidos. Tenemos 125, un poquito, 5% arriba abajo, de 27 tipos distintos. Estados Unidos tiene 100 y de dos tipos distintos. El valor militar, digamos, de los destructores americanos puede ser 4 o 5 veces superior a la suma de los 125. No hablan entre ellas, no, o sea, los barcos, digamos, en este caso, es con la munición, los sistemas interoperables, algunos, otros no, pero el problema, o sea, tenemos que tener a lo que dice Judith, pero el problema es que los planes de capacidades los hace cada capital en base a sus amenazas. Entonces yo determino qué capacidades militares necesito. Lo hace, en España, pues se hace aquí en Madrid, el Ministerio de Defensa lo hace el Estado Mayor Conjunto, y yo tengo tres variables. Uno, mis amenazas nacionales, mis amenazas, digamos, en el ámbito ONDAC y mis amenazas, digamos, en el ámbito europeo, donde no hago defensa, que solo hago gestión de crisis por ahora. Prevalecen las nacionales. Y el 80% prácticamente de las capacidades, digamos, tienen una visión puramente nacional, que tiene su lógica, y se orientan incluso a industria nacional, que también tiene su lógica, es otro de los... Tender hacia eso, estamos dando pasos. Estamos dando pequeños pasos y ahí es donde está entrando un poco la Comisión, que tiene un papel muy reducido, pero está financiando de forma relativamente pequeña, pero de forma, vamos a decir, significativa, está financiando programas de I+D de nuevas capacidades militares, lo que se llaman los EDF, los European Defence Funds, que bueno, son 8.000 millones en 7 años, 1.000 millones al año aproximadamente media. Van a poner 1.000 millones al año en un presupuesto, en una suma de presupuesto de defensa de 250.000 millones, muy poquito. Pero es un germen en el cual lo único que se pide es que se fomente la cooperación entre países. Se paga la investigación y se paga, me parece que son 2.700 millones de investigación en 7 años y 5.000 en desarrollo de prototipos. Bueno, es un germen a partir del cual, ahora por ejemplo en el ámbito naval se está haciendo una corbeta europea, la estamos haciendo entre 4 países y posiblemente si los 4 países hacemos el mismo barco, o prácticamente el mismo, pues estamos avanzando hacia lo que dice, estamos rompiendo esa fragmentación y esa duplicidad. O sea, estamos yendo un poco a tener, pues en vez de 27, pues si conseguimos dejarlo en 5 o en 6, nos iría... Pero eso yo creo que es un proceso de muy largo, de años y años. Bueno, es que yo quería plantear que esa fragmentación de la que estáis hablando, o esa falta de integración, esa integración lenta, es más lenta de lo rápido que avanza el mundo y sobre todo en los últimos años. Para José Carlos y si acaso también después para Pablo, porque quería ligar esto un poco con la ampliación, ¿no? Porque Pablo ha dicho antes, bueno, es que todavía hay partes de la ampliación de 2004 mal resueltas, pero es que tenemos toda la ampliación a las puertas, que ya se tienen que estar pensando. Entonces, con esa capacidad de integración lenta, como lo es todo en la Unión Europea, ¿no? Que parece que va todo a cámara lenta, lo que está cambiando el mundo, lo que puede cambiar en las elecciones americanas si gana Donald Trump, la relación con la Unión Europea, la OTAN, en fin. ¿Está la Unión Europea preparada para, con todo eso patas arriba, afrontar otra ampliación en los próximos años? Por ejemplo. Pues Marta, mi respuesta es claramente no. No. O sea, hay más funcionarios en París, en Bruselas que en París. Y París es una ciudad muy funcionarial. Y ahí el número bruto es superior en Bruselas. Es la única organización del mundo que tiene 23 idiomas oficiales. No de trabajo, que solo son 2. El alemán se intenta poco a poco. Pero todo se tiene que traducir a 23 idiomas. Es la administración del mundo que más gasta en traducción e interpretación. Los países de nueva incorporación, pues es que estamos hablando de países complejos, ¿no? O sea, los países candidatos, olvidémonos de Turquía, que lleva siendo candidato desde el año 64 y creo que la oportunidad de que entre ya hay un ambiente en Turquía que no es muy favorable incluso, quitando Estambul, tal. Pero yo creo que los países que... O sea, a mí me parece que la disolución de la Unión Europea por las nuevas incorporaciones se puede producir una disolución, como en el Imperio Romano, se va diluyendo. Entonces, a mí, sinceramente, yo no soy favorable a nuevas ampliaciones, no porque estos países no merezcan estar en Europa, e incluyo a Ucrania,
sino porque los retos con los que ya hoy en día está confrontada la Unión Europea y con este interés de los europeos, siento tener que, pero es que yo realmente me preocupa mucho las tasas de participación. Entonces, yo creo que realmente el europeo no siente el proceso de integración actual como algo suyo. ¿Por qué? Por las razones que sean, porque los partidos políticos lo tienden a un debate muy nacional, donde prevalecen los temas. Esta mañana estaba escuchando France Inter y solo se habla de problemas franceses y de Ucrania, o KU, ¿vale? Pero vamos, o sea, yo creo sinceramente que estamos ante un momento bastante histórico. Los jóvenes salvaron las anteriores elecciones porque votaron un 14% más. Ahora hay 2 millones de menores de 25 años. Recordemos que en Alemania, Austria, Bélgica votan los mayores de 16. ¿Vale? Es decir, pueden volver a salvar la tasa de participación, pero yo creo que la disolución de la Unión Europea es un hecho que por primera vez nos podemos llegar a plantear. Sigo siendo un poco negativo. Pero... Es un gran titular que acabas de plantear. Bueno, hablo en mi nombre, no de la Facultad de Derecho, por favor, que nadie me malinterprete. Le voy a pedir a Pablo que llore como bueno, tienes que sacar. No sé si decir que estoy completamente de acuerdo, no, es una broma. No, yo creo que tenemos José Carlos apunta una cosa muy importante, que el debate institucional lo soslaya, porque el debate institucional es un debate de distracción, ¿no? El debate en serio es el de la implementación, ¿no? Lo que está ocurriendo en esta Europa ampliada es que cada vez es más difícil asegurar que se está aplicando el derecho comunitario en todos los Estados miembros. Cada vez es más difícil garantizar que los derechos europeos de los ciudadanos de todos los Estados miembros van a estar cubiertos tanto por las instituciones nacionales como eventualmente por los mecanismos de protección tanto de la Comisión como del Tribunal de Justicia. Lo que se está poniendo en cuestión es que la capacidad por decirlo así, estimulante del mercado interior, con sus 4 libertades y su capacidad de generar no solo riqueza y desarrollo, sino también una vinculación más estrecha, esté garantizada en el futuro. Eso para mí, la implementación, es el gran debate. Entonces, volviendo un paso atrás, yo creo que la ampliación del 2004-2007 ha sido un gran éxito desde el punto de vista de muchos de los países, pero tenemos una sensación de que no somos capaces de gestionar más allá de esta ampliación en la que nos hemos metido en ese periodo y que además algunos de los candidatos no quieren entrar. Simplemente hay una especie como de autismo permanente en el que la Comisión dice una cosa y los Balcanes hacen otra, ¿no? Y vemos cómo actúa Serbia o vemos cómo actúan Macedonia del Norte, con el cambio de gobierno. Con el cambio de gobierno. Y realmente, bueno, pues yo creo que la reflexión, que es un poco una cuestión que yo reclamo alguna vez un poco desde un punto de vista profesional, yo creo que tenemos que volver a sentarnos y decir, vamos a ver, ¿está la ampliación produciendo los efectos que produjo la ampliación cuando se amplió a España y Portugal, cuando se amplió a otros Estados miembros, incluso cuando se amplió en el 2004 a algunos que agarraron el mercado interior? Y hay que ver el caso de Chequia y Eslovaquia como un caso ejemplar, 2 países que producen, entre ellos, pues son el segundo o tercer productor de automóvil de Europa, ¿no? Que se han metido en el círculo industrial alemán, claro, por razones también geográficas, muy fácilmente y han sacado mucho partido de ello. ¿Está funcionando la ampliación en el resto? Yo he sido embajador en Rumanía, un país que adoro, ¿no? Un país con el que me siento emocionalmente más vinculado que con ninguno de los puestos que he estado. Un país maravilloso, lleno de gente estupenda. Ha hecho la ampliación lo que tenía que hacer en un país extraordinario por su gente, por su capacidad, por su formación, que es una decepción, es un éxito. Todo eso lo tenemos que meter en un cóctel y hacer un debate serio sobre nuestra capacidad transformadora como Unión Europea en los países candidatos. Y eso es un debate que no se está queriendo tener. Lo que pasa es que toda esta reflexión que habría que abordar, ¿no? para abordar ese debate, es que el entorno exterior no nos da margen para la reflexión ahora mismo y precisamente nos encontramos con, vuelvo un poco a eso, con la posibilidad de que cambie un poco el equilibrio de fuerzas, que en el Parlamento Europeo, pero no solo, en el Consejo también, cada vez hay más países gobernados por
gobiernos más conservadores, con otra visión de Europa distinta. Bueno, no sé, quizá a lo mejor eso es lo que hace falta, ¿no? Darle un poco un vuelco para ver si queremos volver o no, o no sé cómo. Quizá en eso sería una oportunidad, aunque todo el mundo, bueno, mucha gente se echa manos a la cabeza, otras no, pero a lo mejor. Yo creo que entre el blanco y el negro hay una amplísima escala de grises. Entonces, francamente, pensar en la incorporación de países como Ucrania o algunos de los Balcanes, incluso con el giro que ha dado ahora Macedonia del Norte, es complicado, pero se puede aplicar lo que se denomina la teoría de los círculos concéntricos, que es que estos países vayan participando cada vez progresivamente en determinados aspectos de la Unión Europea. Por ejemplo, pues en el mercado interior pueden irse incorporándose progresivamente, pero yo sí que sería muy dura con el cumplimiento de los criterios de Copenhague, es decir, pues pleno respeto a derechos humanos, pleno respeto al Estado de Derecho, para evitar experiencias que estamos viviendo, de hecho ahora con algún Estado miembro de la última ampliación y que tiene un peso importante en el Consejo de la Unión Europea, y de hecho algunas decisiones se han tenido que tomar sin el apoyo de ese país en concreto. Y también, y aunque esto quede muy feo decirlo, creo que España tiene que llevar a cabo una reflexión de si le interesa que determinados países incluso pasen a formar parte del mercado interior. Porque voy a ser muy clara, nosotros somos un país geográficamente periférico, tenemos muchísima colaboración, por supuesto con Francia, con Alemania, o sea, la industria de la automoción es muy importante en España, entonces realmente tenemos que pensar qué supondría para nuestra industria de la automoción y para otras industrias que hubiera una ampliación importante por el este. Por ejemplo, pues un país grande como es Ucrania, ¿qué puede suponer esto para la base industrial española? ¿Va a tender a Alemania a tener un triángulo con Polonia y Ucrania? Y entonces esto va a ser perjudicial económicamente para un país como España. O sea, yo creo que también o sea, España es un país tradicionalmente muy proeuropeo, que por mi experiencia en la administración pública siempre hemos dicho que sí a avanzar más en la Unión Europea. Creo que por una vez también tenemos que pensar en nuestros intereses nacionales en esta cuestión. Sé que no es bonito decirlo, pero lo creo. José Carlos, como hemos tocado el Estado de Derecho, quería ir contigo. Es cierto que lo ha dicho Judith, no ha querido nombrar el país, pero todos sabemos que es Hungría. Ha habido problemas, también los ha habido con Polonia, aunque ahora ha habido un cambio. Si hay una ampliación, esto puede ser, como dice Pablo, ya ingobernable. ¿O qué capacidad tiene Bruselas de hacer que se cumpla de verdad el Estado de Derecho? Porque estos procedimientos de infracción que duran años y años y años no van a... No. A ver, yo creo que lo que primero que tenemos que hacer es intentar gestionar lo que tenemos. Es decir, somos 27 países. La salida del Reino Unido, yo escribí algunas cosas porque a mí me parece muy preocupante. O sea, acordaos que se planteó un Fransit, ¿no? O sea, que Francia pudiese salir. Es decir, esa ola euroescéptica yo creo que se ha superado, me parece. Vamos a ver qué ocurre ahora, ¿no? Con el alza de los partidos de extrema derecha en el Parlamento, pero creo que realmente tenemos que conseguir que ese Estado de Derecho se perciba también por la realidad de la ciudadanía, ¿no? O sea, los métodos comunitarios son complejos. El Parlamento Europeo es el único órgano legitimado democráticamente 100% porque se elige por la ciudadanía. Siempre se habla de la democracia, de la legitimación indirecta de la Comisión por la propuesta, porque tiene el voto de investidura del Parlamento, porque también del Consejo, claro, está formado por los gobiernos de los Estados miembros, pero el órgano democrático es el Parlamento Europeo, es el que se elige, es en donde se toca la democracia. Entonces, es donde hay 8 grupos parlamentarios, 8 grupos políticos en los cuales están todos los partidos que se presentan a las elecciones y presentan lista única nacional, que a mí me parece también muy interesante. Por lo tanto, yo creo que es que hablar del Estado de Derecho también es hablar de la democracia y, por lo tanto, las elecciones, elecciones europeas, oportunidades, me quito de amenazas. La gran oportunidad es votar y es afirmar ese... Yo cuando empecé a explicar derecho europeo, el Parlamento Europeo era periférico, ¿te acuerdas? O sea, es que, os acordáis, perdón. O sea, era realmente, tenía un procedimiento que luego pasó a ser
de Maastricht, de codecisión, sobre una serie de materias, es que ahora es colegislador. Es que ahora tiene que firmar todas las legislaciones europeas, la tiene que firmar el presidente del Consejo y el presidente del Parlamento Europeo. Eso es un hito histórico en una organización internacional. Y yo no creo que la Unión Europea sea una organización internacional. Es un organismo de integración europeo. No es un organismo internacional. Y por lo tanto, lo que hemos conseguido hasta ahora es fácil que lo tiremos por la borda. Por ejemplo, con una ampliación malentendida. Por ejemplo, con una ampliación en un país en guerra. Por ejemplo, con una ampliación a países que no tienen el espíritu, la mentalidad, ni los principios ni valores europeos. Por lo tanto, estamos hablando de temas muy serios en los cuales nos tenemos que pronunciar, creo que todos. El que tiene el doctorado en Derecho y el que tiene la enseñanza básica, porque a todos les afecta. Perdonad, pero esto es lo que yo pienso. A ver, no sé si desde el punto de vista de la defensa puedes contar algo en este sentido de la ampliación. Dos ideas muy rápidamente. Uno, sobre el tema de la ampliación, hay un dato que yo creo que es significativo. La ampliación que se produce en el 2004-2007, los 10 países del este que se integran en la Unión Europea en ese periodo se integran previamente todos en la OTAN entre el 99 que entra Polonia y el 2004. O sea, hay un procedimiento previo de integración en el ámbito de defensa de los 10 antes que en el ámbito, digamos, que en Bruselas comunitario. Bueno, la pregunta está ahí. ¿Los países que van a entrar ahora van a hacer lo mismo y en qué ámbito? Si Ucrania entrara, que yo estoy un poco en esa línea que es bastante complicado, para Ucrania, en cierta medida, su salvador, como fue para Polonia, es Estados Unidos. O sea, en el ámbito de la defensa vamos a progresar. Si ya es difícil ir a 27, ir a 30 y pocos va a ser, si cabe, mucho más complicado en el tema de la defensa. Y si me permites, en colación, una pregunta muy rápida que hacías antes sobre el tema de Trump, el futuro de la defensa europea, hacia dónde vamos con caso de que saliera elegido Trump. Incertidumbre va a haber, pero si no lo hacemos, yo creo, y es una opinión relativamente personal, basada en análisis, pero relativamente personal, si lo analizamos con una perspectiva de largo plazo y histórica de largo plazo, previsiblemente tendremos más declaraciones histriónicas, tendremos más, pero en el tema de defensa yo creo que no va a cambiar prácticamente nada, independientemente de qué color sea la nueva administración americana. A Trump, igual que a Biden, les interesa a los dos una Europa segura. La política exterior americana, lo hablábamos antes, ha sido tradicionalmente, desde la Segunda Guerra Mundial, ha seguido en cierta medida, y Pablo me podrá corregir, siguiendo un poco las tesis de Spigman, de que Estados Unidos ha tratado de controlar, que no dominar, de controlar lo que es la franja que rodea Eurasia. Y ha tenido buenas relaciones con Europa, con Turquía se le ha permitido de todo, con Arabia Saudí, que no es un ejemplo ni de derechos humanos ni de democracia, se le ha permitido un poco de todo. Vamos a Pakistán, India. ¿Cuál es el problema que tiene ahora Estados Unidos? Que se le ha abierto una brecha en China, una brecha muy gorda. Entonces, digamos, los esfuerzos, yo ponía el ejemplo naval, de los portaaviones americanos, que tienen 11 portaaviones nucleares, es la gran fuerza que controla, digamos, los mares del mundo, normalmente tienen en la mar como 4 o 5 portaaviones. 2 están permanentemente en el Pacífico Occidental, permanentemente. Digamos, Estados Unidos, con Obama, el Pivot to Asia, cambia, digamos, su prioridad a sudeste asiático. Lo que, en el fondo, Estados Unidos pide es, vamos a hacernos cargo entre todos, o sea, tenéis que asumir un poquito más de peso en todo eso, el 2%, ahora se habla ya del 3%, etc. O sea, hay que tener en cuenta el 70% del gasto militar en OTAN, 70% de Estados Unidos. Los 23 que somos OTAN ponemos el 20% nada más. Y el resto, Turquía, Reino Unido, etc., ponen el 10%. Estados Unidos lo que quiere es que, digamos, creo yo, que lo que quiere es que la OTAN sea un poquito más europea, tenga más peso Europa y tengamos más capacidades y no sigamos, digamos, bajo la sombrilla de Estados Unidos. Pero cerrar la OTAN yo creo que no le interesa ni a Europa, lógicamente, que ahora mismo tenemos la seguridad casi como, diría que subcontratada, no le interesa, y a Estados Unidos tampoco le interesa. Abrir una brecha en Europa con Rusia, una Rusia muy asertiva, que no le interesa. Con lo cual yo creo que a medio plazo, y viendo la historia desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, habrá muchas palabras grandilocuentes, pero la OTAN yo creo que no está ni muerta cerrada ni nada por el estilo. Vale. Yo quería hacer un hincapié en una cosa muy importante que ha dicho Abel, importantísima, que es el tema de la cláusula de solidaridad, ¿no? Y la inversión de los términos ahora con la ampliación a Ucrania, ¿no? Europa tiene una cláusula de solidaridad, no es el artículo 5 del Tratado de la Alianza, pero es una cláusula de protección mutua. Entonces,
realmente lo que estamos es haciendo una especie como somos una subcontrata para hacer o dar una seguridad soft a un país al que los mismos que nos están diciendo que debe entrar en la Unión Europea no le van a dar el artículo 5, ¿no? Esto es una contradicción muy, muy potente y además es una contradicción que no se corresponde con el nivel de importancia política que tienen las dos organizaciones, porque quieras que no, aunque la OTAN tiene un enorme peso en la seguridad de Occidente, la Unión Europea es la organización transformadora por excelencia, ¿no? Entonces, si realmente nosotros pensamos que podemos jugar a una seguridad, no sé cómo llamarlo, un poco de segunda, a través de la ampliación del tratado a Ucrania, de la integración de Ucrania, y sin embargo no creemos que podemos darle la cobertura del artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica, yo creo que estamos cayendo en una contradicción que nos va a costar, va a tener un precio, no sé cuál va a ser, pero evidentemente no es inocente esta especie de disonancia entre una actitud y la otra, ¿no? Y claro, no es una disonancia puramente europea, obviamente. Y esa, la decisión política, que al final es lo que ha pesado en darle a Ucrania el estatus de candidato en un tiempo absolutamente récord, puede llevar a que realmente se le dé la entrada a Ucrania antes de lo que esté lista para entrar, y sin tener en cuenta un poco todo esto que tú estás comentando. ¿Creéis o no van a llegar tan lejos? Yo lo único que querría, y no quiero decir mucho más aquí, es que el problema ya está creado, porque Europa necesita ahora hacer una cantidad de reformas y de cambios y de introspección y de lo que ha dicho Judith antes con todos los temas financieros, con todo lo que nos enfrentamos, que es radicalmente existencial, que la distracción, la mera distracción hacia otros lares y hacia otras políticas que no son esenciales para nuestra supervivencia ya es una mala decisión de opciones. Yo francamente creo que va a ser muy difícil que Ucrania acceda en el corto plazo a la Unión Europea, porque es una decisión que se toma por unanimidad. Y además tiene que haber unanimidad en los 35 capítulos que se tienen que negociar para la adhesión de un nuevo Estado miembro a la Unión Europea. Me cuesta mucho creer que no vaya a haber ningún país que de alguno de esos capítulos no vaya a votar en contra. Y además creo que tal y como se está planteando la ampliación de la Unión Europea entre los Estados miembros, también protege frente a la rápida adhesión de nuevos Estados miembros, porque lo que se está planteando es, para incorporar nuevos Estados miembros tenemos que reformar también la Unión Europea. Hay determinadas decisiones que ya no se pueden seguir tomando por unanimidad, que tenemos que pasar a la mayoría cualificada o unanimidad -3, o que el nuevo Estado miembro que acceda durante un periodo de 10 años no pueda votar en determinadas cuestiones. Entonces, el mero hecho de tener que acordar esa reforma de la gobernanza también va a introducir tiempos adicionales. Entonces, yo personalmente no visualizo una incorporación, una adhesión de Ucrania ni en el corto plazo, y mucho menos sin que el país esté preparado, y mucho menos con un país en guerra. Es decir, un país en guerra no puede entrar en la Unión Europea, porque básicamente no se sabe en qué situación va a quedar. O sea, imaginemos que desafortunadamente al final acabe un líder prorruso en Ucrania. ¿Qué respeto va a haber allí del Estado de Derecho? Eso es impensable. Entonces, primero, tiene que acabar el conflicto bélico, tiene que haber un gobierno que sea proeuropeo, y luego además pues se tienen que negociar todos los capítulos, hay que hacer la reforma de la gobernanza de la Unión Europea, tiene que haber unanimidad. O sea que lo veo que hay muchas metas intermedias. Vamos a pasar, si queréis, porque si no se nos acaba el tiempo, no hemos hablado de comercio, no hemos hablado de economía. La guerra con Ucrania ha destapado, teniendo a ti, Judith, para empezar, aunque siguiese hablando, muchas carencias, una falta de autonomía estratégica importante, dependencias, crisis energética, ahora con una competencia feroz de China. ¿Qué escenario se presenta para la próxima legislatura? Aquí voy a aprovechar para introducir mi mini cuña publicitaria. Este miércoles en el Real Instituto Elcano vamos a publicar, otro compañero y yo, un análisis sobre la situación de competitividad de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos. Y realmente da bastante miedo, porque estamos
¿vale? En términos de acceso a la financiación privada, por los motivos que decíamos antes. No hay una unión de los mercados de capitales, no tenemos una unión bancaria. En términos de capitalizaciones bursátiles, nuestros bancos europeos han perdido peso frente a los estadounidenses en los últimos 10 años. En términos tecnológicos, ¿qué decir? O sea, si uno no tiene más que ver cuál es la capitalización bursátil de las Big Tech estadounidenses y pensar en cuántas Big Tech tenemos en la Unión Europea. ¿De quién dependemos, por ejemplo, en temas tan sensibles como los servicios cloud de empresas estadounidenses? Pensamos también en cuántas startups hay en la Unión Europea frente a cuántas hay en Estados Unidos, en particular en Silicon Valley. Pensemos, por ejemplo, en cuestiones energéticas. Aunque ya se ha pasado el pico de los costes, elevados costes energéticos tras la invasión de Rusia a Ucrania, nuestros costes energéticos siguen estando por encima de los de Estados Unidos. Para empezar, porque no tenemos los mismos recursos naturales, pero porque tampoco se está avanzando a la velocidad que queremos en cuestiones de transición energética. En temas de comercio internacional, nosotros siempre en la Unión Europea hemos confiado en el respeto de las reglas de la Organización Mundial de Comercio y en llegar a acuerdos de libre comercio bilaterales con otros países. Estas dos vías están prácticamente muertas. De hecho, para mí un caso paradigmático es que han colapsado las negociaciones de libre comercio entre la Unión Europea y Australia, o sea, un país con el que compartimos muchos valores comunes como Australia. Entonces, el mundo está cambiando por completo. Entonces, realmente creo que hay que hacer un buen diagnóstico, no hay que engañarse y luego hay que poner las vías para solucionarlo. Pero en términos de competitividad, efectivamente, la Unión Europea se está quedando atrás con respecto a Estados Unidos y también me atrevería a decir que con respecto a China. ¿Y crees que, y ahora avanzo ya, pero que el informe Enrico Letta plantea una buena hoja de ruta en este sentido? El informe Enrico Letta plantea muchas cosas, o sea, hay una serie hay muchísimas medidas, algunas me parecen una gran idea, otras me parecen irrealizables. Y en otras me parece que no se pone el acento todo lo que se debería. Por ejemplo, telecomunicaciones. La Comisión Europea ha marcado unos objetivos muy ambiciosos en términos de infraestructuras digitales de aquí a 2030. Esto implica que nuestras empresas de telecomunicaciones van a tener que invertir mucho. Pero ¿cómo van a invertir nuestras empresas de telecomunicaciones cuando financieramente se están quedando en los huesos, cuando su capitalización bursátil se está desplomando? Y esto es fundamentalmente porque la política de competencia que hay por parte de la Comisión Europea no favorece los procesos de concentración a nivel nacional y que tengamos unas empresas un poquito más fuertes. Esto, por ejemplo, el informe Enrico Letta no lo dice con claridad, probablemente pues porque esto sabe que en la Comisión Europea no va a tener una buena acogida. Entonces, plantea muchas medidas, algunas tienen sentido y en otras a mí me parece que se ha quedado un poco corto y no ha ido todo lo lejos que a mí me habría gustado personalmente. Yo creo que hay, siguiendo lo que dice Judith, aquí hay una cosa muy importante, que es que, y ese es, oye, con lo que le queremos a Enrico Letta, que además ha hecho un informe, pero ha hecho una cosa que es muy europea, que es, vamos a intentar no descontentar a nadie, o sea, vamos a intentar... Y ahora hay una legislatura que hay que tomar opciones. Yo espero más del informe de Draghi en que tengamos, que tampoco a lo mejor sea tan político, pero que tengamos claro que eso que decías tú, que tienes toda la razón, los temas sociales, los temas laborales, los temas de derechos, hay que financiarlos, hay que pagarlos. Y lo que Judith está diciendo, y lo está diciendo de una forma muy diplomática, pero en el fondo está habiendo una divergencia. Es decir, la Unión Europea está cayendo. Y en términos comparativos, la Unión Europea está cayendo con respecto a Estados Unidos y con respecto a China. Con lo cual, lo que se preguntaba Merkel ya hace 15 años, es cómo vamos a financiar nuestro Estado social. Es decir, esa es la pregunta fundamental. Entonces, si empezamos a distraernos con que hay que hacer muchas cosas y todas, pues eso, que los consumidores tengan todos capacidad de empresas de telefonía, que haya 14 en su pueblo, ¿no? Pues entonces, ¿cómo vamos a desarrollar una industria de telecomunicaciones boyante que genere riqueza y autonomía? Entonces, todo esto son opciones.
y no podemos tener el pastel y comérnoslo. Está muy claro que esta legislatura debería ser la legislatura de las opciones duras y yo me temo que no lo va a ser. José Carlos, y como a ti te preocupa mucho la participación, ¿crees? Es una forma de decirlo que nos preocupa a todos. Que la Europa social, la preocupación que decía Florian, lo que ha hablado ahora, lo que nos toca más en el bolsillo, la inflación, todo eso puede movilizar al electorado, más allá de la guerra de Ucrania, más allá de estos grandes temas, ¿no? El tema económico, la migración, la transición ecológica, que tampoco la hemos tocado, ahora si nos da tiempo la hablamos, ¿puede movilizar a los ciudadanos? Yo espero que sí, Marta. Voy a dar un poco de optimismo, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, que es obligatorio que, lo ha dicho también Pablo y Judith, ¿no? O sea, que decir, yo creo que esta Europa ha conseguido muchas cosas, ¿no? O sea, es un ente, realmente es que es único en la historia, ¿no? De la integración internacional. Por lo tanto, a mí me parece que el ciudadano tiene que percibir también que se ha sublimado el lugar de negociación que tradicionalmente era pues eso, el Parlamento español, la Asamblea Nacional en Francia, el Bundestag. Es que ahora muchas cosas se deciden desde Bruselas, ¿no? Y desde Estrasburgo, donde está también la sede del Parlamento Europeo. Y realmente creo que ese es el gran reto, yo creo que de Europa. El gran reto no es solo la ampliación, es cómo acogemos o no acogemos a Ucrania, es cómo hacemos participar a la ciudadanía, cómo hacemos más cercana de que se sienten más partícipes, ¿no? A mí me parece que eso de que haya un acquis communautaire, o sea, 144.000 normas vigentes en vigor en la Unión Europea que afectan a todos los sectores económicos y en los cuales, cuando hay una nueva propuesta de legislación, se ventila la consulta pública en 8 semanas y algunas veces empieza el 1 de julio, me parece impresentable. Me parece que es afirmar que los europeos somos tontos, que realmente la Comisión Europea piensa que en España se trabaja en agosto o en Italia, y no es verdad. Por lo tanto, yo lo que quiero decir con esto es que nos tenemos que creer la democracia en Europa también desde las instituciones, ¿no? Y el Parlamento Europeo es un gran lugar de debate político, realmente de poner encima de la mesa los temas que preocupan a los europeos. Por lo tanto, bienvenidos. Si aparecen partidos de derecha de extrema derecha que ponen cuestiones encima de la mesa, pues habrá que lidiar con ellos como se lidió con los euroescépticos, ¿no? Pero a mí lo peor que me vuelvo a decir, lo que más me preocupa es que un país, como ha dicho Pablo, tan favorecido por la integración europea como es Chequia, tenga una tasa de participación del 28%. Y Eslovaquia del 24%. 1 de cada 4 va a votar. Y este domingo no va a cambiar. Y si cambia será por Ucrania. Esto es lo que yo pienso. Y por ningún otro motivo más. O sea, y por la inmigración ilegal que está permeando sus fronteras de manera continua, ¿no? Eso quería tocar ahora, la inmigración. ¿Qué peso, ya un poco a todos, porque tampoco es un tema de ninguno de vosotros en concreto, qué peso creéis que va a tener? Porque es uno de los temas en los que hemos visto en los últimos meses, último año, una fragmentación mayor, un conflicto mayor en el propio Parlamento Europeo entre las fuerzas de izquierda, de derecha, extrema derecha, el por europeo, en fin. ¿Qué peso creéis que va a tener en estas elecciones? Yo creo que va a tener un peso importante y además heterogéneo, porque los flujos migratorios no afectan por igual a países que somos frontera exterior de la Unión Europea, como podemos ser Grecia, Italia o España, que a países que están más en el núcleo. Y además creo que es algo que genera sentimientos muy enfrentados dentro de las propias familias políticas europeas. Por ejemplo, en el debate de las elecciones, el candidato liberal, una de las cuestiones que afeaba al candidato socialdemócrata es que dentro de la familia del Partido Socialista Europeo, los socialdemócratas franceses e italianos habían votado en contra del pacto migratorio. Entonces, aquí yo me atrevería a decir que hay muchísima heterogeneidad por Estado miembro y dentro de lo que son las familias políticas en función del país al que pertenezca esa familia política, también hay heterogeneidad.
y me cuesta ver por dónde se va a tirar, pero sí que creo que va a ser uno de los elementos clave en estas elecciones europeas, desde luego. Sí, bueno, yo sufrí la negociación del pacto que finalmente cerró mi sucesor y que seguramente se reabrirá pronto porque nada es suficiente. La migración es un problema muy difícil de abordar, ¿no? Y lo que dice Judith, la posición política sobre el reto migratorio es geografía, ¿no? Ya no es ideología, es geografía. Tú estás en un modelo pensado, que fue el modelo de Dublín, pensado en controlar los flujos migratorios básicamente por medios aéreos, por medios de otro tipo, ¿no? Y no se estaba pensando en aquel entonces, cuando se definió la siguiente etapa del acervo Schengen, no se estaba pensando en llegadas masivas a las costas mediterráneas, ¿no? Claro, cuando yo con mi colega húngaro discutíamos y me decía, no, lo que tenéis que hacer es poner una verja muy alta para que no entren refugiados de Siria en España. Digo, bueno, pero ¿cómo la pones en el Mediterráneo, no? Imagínate que yo te compro la tesis, pero ¿cómo la pones si llegan a la playa? ¿Qué haces? Entonces, claro, aquí lo que hay es un problema también ¿sabes?, de físico, ¿no? Y ese problema físico se agravó en 2015 con una decisión poco meditada por parte de Alemania, que tomó una decisión pública de decir que no se cumplía el convenio de Dublín, o mejor dicho, que no tenía validez, sin haber consultado a París, sin haber consultado a Madrid, sin haber consultado a Roma, y llegaron, bueno, si es un acto de generosidad, pero un acto de generosidad que luego lo teníamos que repartir entre todos, ¿no? Y ahí empezó un debate este-oeste muy perjudicial. ¿Eso se va a volver a repetir? Bueno, depende de la inestabilidad en nuestro entorno, y ahí volvemos al tema de la ampliación. Yo no concibo que los 5 más 1 países candidatos de los Balcanes reciben más dinero que toda la ribera sur del Mediterráneo de la Unión Europea. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, desde Mauritania hasta Turquía, excluyendo a Turquía, se dan una cantidad menor que para 5 países que en total creo que recordar que son 18 millones de personas. Entonces, claro, esto es un disparate, ¿no? Y cuando volvamos a tener otra crisis migratoria, nos lamentaremos de que no tenemos los leverage suficientes para ayudar a gestionar esa evolución, ¿no? Todo esto es política. Y esto es lo que echamos de menos algunos en el debate europeo, que nos está hablando de estas cosas en serio, que nos está diciendo más que algo binario, que sí el pacto migratorio, no el pacto migratorio, no. Sí, lo importante es buscar las soluciones, ¿no? Y por eso la complejidad del debate migratorio volverá a resurgir, porque por desgracia nuestro liderazgo político en Europa no está diciendo la verdad. No, yo creo que está ya ahí, porque el pacto se ha firmado, pero ya hay países que están diciendo que por ellos que se descuelgan, etcétera. No sé si en esto, Abel, haciendo algo de símil con lo que tú decías, era muy difícil una aproximación europea en el ámbito de la defensa, porque los intereses son, no tiene nada que ver en España con algún país del este, pues es un poco lo que dice Pablo en el tema migratorio. Yo con el tema migratorio, sobre el tema del pacto, me gustaría poner un poco encima de la mesa un poco la experiencia del año 2015 también, cuando Merkel decidió lo que decidió, también se lanza una operación en el ámbito de seguridad y defensa, que tengo serias dudas de que sea el ámbito real que pueda aportar un poquito, pero no es la solución del problema. Yo tuve la suerte de estar embarcado en el portaaviones italiano Cabo 6 meses como jefe de Estado Mayor. Tuvimos 6 meses enfrente de Libia. El mandato que teníamos del COPS de Bruselas era desmantelar las redes de traficantes de seres humanos. Dicho sea, crudamente, lo único que hicimos fue rescatar a gente en la mar. En el tiempo que yo estuve, que fue medio año, rescatamos, solo en nuestra operación había varias operaciones, había Frontex, había tal, rescatamos 10.000 nosotros, los barcos que estábamos ahí. Frontex rescató un montón, la Guardia Costera Italiana un montón, Mare Securo, que era una operación italiana, también un montón de gente. Se convirtió en una mega operación de salvamento-rescate, porque la gente de la mar estamos obligados por ley a rescatar, no puedes dejar a nadie en la mar. 3, 4 años después la operación se cerró. Yo creo que desde el punto de vista humanitario fue un éxito, desde el punto de vista político contra el fue un fracaso. No solucionó el problema. Y yo recuerdo
en aquellos primeros meses que había los pequeños problemas y va un poquito a la solidaridad entre países, ¿no? Un poco lo que, qué países recibían a aquellos. Había problemas con algunos países para recibir. Y yo un día le preguntaba al almirante italiano y le decía, bueno, almirante, esto, ¿por qué vosotros cogéis a todos los inmigrantes y los dejáis entrar por Italia? Porque teníamos varios puertos de entrada, pero mayoritariamente de Sicilia. Y me decía, porque dentro de 3 meses en Italia queda el 3%. No va a haber, o sea, Italia hace un poco, es vía de paso. Nosotros, bueno, era una posición, digamos, relativamente generosa, pero con un espíritu a largo plazo de que todos los inmigrantes y venían y hablabas con ellos y todos iban a Suecia, donde sabían las ayudas que tenían, iban sobre todo a los países nórdicos, Reino Unido y Alemania. Eran, digamos, los grandes focos de recepción de todos esos inmigrantes que llegaban tanto de la parte de África subsahariana, Golfo de Guinea, como del Cuerno de África, que eran las dos grandes fuentes. ¿Solución en el ámbito de seguridad y defensa a este tema? Yo creo que no, que se ha visto que no. Otra cosa es que podamos contribuir con una pequeña parte en la solución, pero la solución, como decía Pablo, yo creo que es absolutamente política y está en otro orden. Y algo que se está convirtiendo en político también, por tocar este tema antes de que terminemos, porque me parece importante, también tiene que ver con la financiación, la transición verde versus sostenibilidad económica. Hemos visto a los agricultores en la calle protestando. ¿Qué futuro tiene eso? A ver, José Carlos, y así vamos haciendo hasta aquí y terminamos. Europa, la Unión Europea es 7% de emisiones globales de gases de efecto invernadero. 7%. No sé, escuchaba esta mañana en la radio un debate sobre la prohibición del vehículo a motor tradicional a partir del año 2030 en Francia. Yo es que no sé si estamos hablando de un mundo irreal. El 7% de los gases de efecto invernadero es España, perdón, es la Unión Europea. A mí me parece que es muy importante dar ejemplos, es muy importante promover energías limpias, pero es muy importante también tomar en consideración las necesidades del ciudadano, de las empresas europeas, de la competitividad de la Unión Europea. Las empresas europeas están gravadas por unas cortapisas que no tienen las chinas, que no tienen las indias, que no tienen Estados Unidos, que no tiene México con las maquiladoras, que no tiene prácticamente nadie en el planeta ahora mismo, ni siquiera los países, Japón eventualmente. Yo creo que tenemos que volver a una realidad, porque si no, claro, es que decirle a un señor en Francia, que como escuchaba esta mañana, que no puede hacer un pozo que llevan haciendo desde el siglo XII, porque es que puede haber una afectación de un acuífero, pues uno dice, yo sí, pero es que cuidado, es que está lloviendo menos, necesitamos agua. No sé si me estoy explicando. Yo creo que hay que poner los pies sobre la realidad y volver a tocar cuestiones que afectan al día a día del ciudadano y dejar de hablar realmente de grandes propósitos internacionales que va a costar mucho implementar y que si solo implementa la Unión Europea no servirán para nada. A ver, no sé si quieres acotar. Yo muy rápidamente, prácticamente totalmente de acuerdo con José Carlos y bueno, y en el tema de defensa más todavía. Prácticamente no hay iniciativas en el tema de defensa, hay muy poquita cosa. Hay temas de combustibles ecológicos y tal, pero yo creo que en el ámbito de defensa lo realmente importante que no tenemos hoy por hoy es tener capacidades para defendernos. Tenemos muy pocas, dependemos del primo del otro lado del Atlántico. Entonces lo importante es que sean el tema de que sean medioambientalmente neutras. Yo creo que es una prioridad que ahora mismo en el ámbito de defensa no tenemos. Y en el ámbito general estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, China está contaminando, Estados Unidos todo el mundo contamina. Hay que dar ejemplo, estoy de acuerdo que hay ejemplo, pero al final tenemos una mano atada a la espalda y competimos un poco en todo en inferioridad. Judith, las empresas europeas están preparadas para esa transición hacia las renovables, por ejemplo. El hecho de que contamine China, tenemos que contaminar nosotros también. ¿Cómo se equilibra esto? Yo creo que la Unión Europea ha hecho una apuesta clara por la transición ecológica. Creo además que tiene sentido por lo que comentaba antes de que nosotros pues, no tenemos los mismos recursos naturales, por ejemplo, que puede tener Estados Unidos en términos de petróleo, de gas.
Entonces esto posiciona a nuestra industria inmediatamente en una situación de desventaja comparativa, simplemente porque nuestros costes energéticos son más elevados. Entonces hemos hecho una apuesta, se ha regulado todo lo que se tenía que regular durante esta última legislatura, pues con el Green Deal, el Green Industrial Plan, y ahora yo lo que creo es que ha llegado la legislatura de la implementación. Tiene que haber una pausa regulatoria, no solo en términos energéticos y verdes, sino en general también en temas financieros. Es muy importante que el sector privado ahora pueda absorber e implementar toda la normativa que se ha aprobado. Y creo que aquí la Comisión Europea va a tener que hacer un ejercicio de contención. Y sé que es un ejercicio de contención muy difícil porque a cualquiera le nombran vicepresidente ejecutivo o comisario y claro, uno quiere tener sus proyectos estrella y esos proyectos son legislativos. Pero aquí yo creo que realmente van a tener que contenerse y decir, ha llegado el momento de implementar y se tiene que hacer de la mano del sector privado. Y esto es algo en lo que insistió mucho Ursula von der Leyen en el debate. Es decir, tenemos la hoja de ruta y ahora tenemos que ir de la mano del sector privado para ver qué necesitan para poder cumplir con esa hoja de ruta. A mí también me surgió la idea de quizás antes de haber fijado la hoja de ruta podríais haber hablado también, pero bueno, estamos en lo que estamos y vamos a por ello, pero sí que hace falta esa pausa regulatoria. Pone hoja de ruta tras hoja de ruta. Sobre todo esta comisión que acaba, ¿no? Eso tiene mucha gracia. Yo primero propongo y luego pienso, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora, como dice Judith, yo no puedo estar más de acuerdo. Nos hemos marcado esto, además tiene todo el sentido. Aquí no vamos a poner en discusión los objetivos, ¿no? Yo creo que el gobierno de Francia ha hecho una cosa muy extraordinaria que yo envidio mucho de cara a nuestra public policies, que es encargar un informe sobre los efectos macroeconómicos de la transición energética. Y ha hecho Pisani-Ferry, ha dirigido un informe extraordinario que se ha convertido en lectura mía habitual porque realmente está lleno de elementos brillantes de qué significa la transición energética, qué coste tiene, cómo vamos a financiarla, en el que en ningún momento pone en cuestión los objetivos, todo lo contrario, está completamente de acuerdo con que tenemos que dar ese acelerón, pero llamar atención sobre las dificultades de ejecutarlos y la necesidad imperiosa de financiación, porque aquí no se nos olvide. Me acuerdo que cuando discutíamos sobre todo el ETS de los edificios, ¿te acuerdas? Le decíamos a Timmermans, y digo, mira, Franz, no pongas la política medioambiental enfrentada a la política social. Porque si las enfrentas, vas a tener un rechazo, y Francia ha sido testigo de uno de los más notables, ¿no? Y si tienes un rechazo, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, ahora de lo que se trata es de aterrizar todo lo que se ha legislado y aterrizarlo con sensatez, pero también con ambición, porque si no hay ambición presupuestaria, esto no va a aterrizar, esto simplemente va a no cumplirse. Porque, y ahí acabo, el reto ahora es 2030. 2030 es el reto fundamental, porque se supone que en un momento dado, cuando pasen las economías de escala, la eficiencia de las energías renovables va a absorber los costes, por decirlo así, no keynesianos que suponen la inversión en esta transición energética. Hasta el 2030 tenemos muy poco tiempo y ahora necesitamos mucho dinero. Ese es el mensaje. Bueno, pues veremos a ver si estas elecciones cumplen y esta comisión nueva con esa legislatura de la implementación, del aterrizaje, de la financiación, en fin, y de la participación. Muchas gracias a los cuatro, gracias Pablo García Verdó, Judith Arnal, Abel Romero, José Carlos Sano, gracias por estar hoy aquí y gracias a todos. Sí, gracias. Pues para añadir simplemente agradecimientos a todos, a Uría, por supuesto, a Engie por haber hecho este acto posible, a Marta por haber sacado tiempo de donde no lo tenía y a todos los participantes, muchísimas gracias. Ha sido un debate muy interesante. Gracias a Dorian también por quitarle tiempo al estudio y os invito a compartir un vino español por cortesía de la casa. Muchas gracias.